Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a ver hoy son sobre productos notables. ¿Qué son productos notables? Los productos notables son productos que se pueden determinar directamente sin necesidad de efectuar la operación multiplicación. ¿Qué significa esto? Que para cada tipo de producto notable que vamos a conocer va a existir un desarrollo específico donde ustedes no tienen que hacer la aplicación de muchas propiedades distributivas para poder conocer el resultado. Vamos a ver ahorita ya tres productos ya desde el punto de vista geométrico. Comencemos. El primer producto notable es el cuadrado de la suma. ¿Ya? ¿Cómo sería el cuadrado de la suma desde un punto de vista geométrico? Imagínense a un cuadrado del lado a más b, ¿ya? Recordemos que ¿cuál es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es lado por lado, o otra forma de decirlo acá sería a más b por a más b. ¿Y qué sería a más b por a más b? A más b por a más b yo lo puedo ver como a más b al cuadrado. Recordemos que una potencia consiste en multiplicar la base tantas veces como me lo diga el exponente. Entonces, a más b al cuadrado significa que debo multiplicar a más b por a más b, ¿ya? ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces, imagínense ahora que tenemos un cuadrado de área a cuadrado, un cuadradito de área b cuadrado, ¿ya? Estos dos significa que este tiene el lado A y este lado B, y que luego vamos a tener dos rectángulos de ancho A y de ancho B. Y si recordamos lo que es el área de un rectángulo, recordemos que es largo por ancho. Por lo tanto, el área de estos dos rectángulos es A por B. Ahora vamos a meter estas cuatro figuras dentro de este cuadrado del lado A más B. Y observamos que justamente estas cuatro figuras pueden ser introducidos dentro de ese cuadrado. Entonces, yo esto lo puedo expresar de forma matemática de la siguiente manera. El cuadrado del lado A más B, ¿ya? Justamente su área, ¿ya? Lo puedo ver como la suma del área de este cuadrado del lado A, cuya área o región es A cuadrado, más la suma de las áreas de estos dos rectángulos, que es A por B más A por B, que es 2A por B, más el área de este cuadradito del lado B, que es B cuadrado. Entonces, geométricamente, este producto notable, que es el cuadrado de la suma, ¿ya? De dos términos, lo puedo ver como esta forma geométrica relacionado con las áreas de un cuadrado. Ahora, miren lo siguiente, señoritas. Algo que tienen que tener muy claro es el desarrollo de este producto notable. ¿Qué dice este producto notable? ¿Ya? Que si yo tengo dos números que se están sumando y ese resultado lo elevo al cuadrado, yo no voy a aplicar dos veces la propiedad distributiva. Simplemente lo que tengo que conocer es quién es A y quién es B, o quién es el primer término y quién es el segundo término, y luego realizar esta operación. El primero lo elevo al cuadrado, luego le sumo el doble del primer término por el segundo término, y luego le sumo el segundo término, pero elevado al cuadrado. ¿Ok? Otra forma de verlo es que si yo tengo dos figuras, cuadrado más círculo, y lo elevo al cuadrado, entonces, ¿qué hago? El número que está dentro del cuadrado lo elevo al cuadrado, luego le sumo dos veces el resultado de multiplicar el cuadrado por la circunferencia, y por último le sumo lo que está dentro de la circunferencia elevado al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, esto sería como una especie de explicación geométrica de algo que es un poco abstracto. ¿Sí? Vámonos con lo que es la diferencia, el cuadrado de la diferencia. Es decir, tengo dos términos que se están restando y lo elevo al cuadrado. Entonces, estos dos productos que hemos visto se le llama binomio al cuadrado, ¿sí? Binomio porque está formado por dos términos. Sin embargo, en el primero
Los dos términos se están sumando y en este segundo se están restando. Ahora hagamos el análisis desde el punto de vista geométrico. En este caso, observamos que tenemos este cuadrado, ¿ya? Cuya área es a menos b al cuadrado. ¿Qué significa que el área es a menos b al cuadrado? Que este cuadrado amarillo tiene lado a menos b. Recuerden que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, es decir, a menos b al cuadrado. Vemos a este rectángulo de color verde, ¿ya? Que es un rectángulo de ancho b y largo a, ¿ya? Tenemos un cuadrado acá de lado b, cuya área es b cuadrado, y tenemos acá un rectángulo, ¿ya? De largo a menos b y de ancho b, asumiendo que el área de este rectángulo sería largo por ancho, que sería b por a menos b. Entonces, ¿qué hago yo para obtener el valor de este cuadradito amarillo? Entonces, para obtener yo este cuadrado amarillo, que se expresa de esta forma, simplemente lo que hago es lo siguiente, ¿ya? Al cuadrado grandote, que es a cuadrado, porque aquí vemos que este lado vale a, ¿ya? Le voy a restar ¿a quién? Al cuadrado, ¿ya? Que vemos acá, ¿ya? De forma b cuadrado, ¿ya? Le restamos a el rectángulo de área a por b, lo cual significa que a este cuadrado grande le resto estos dos rectángulos, como lo vemos acá, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos propiedad distributiva en esta expresión que vemos acá. Vemos que me queda a por b menos b al cuadrado más a por b, es decir, este rectángulo, ¿ya? Luego, trato de multiplicar por menos 1 lo que está dentro del corchete y observo lo siguiente. Observo que estos dos rectángulos, ¿ya? O el pedacito de rectángulo que queda acá se parece o es igual a uno que vemos aquí, que es a por b, ¿ya? Y me está apareciendo, ¿ya? Este cuadrado, ¿ya? De área b cuadrado. Entonces, vemos aquí dos rectángulos de igual área, con signos iguales, por lo tanto los sumo, ¿ya? Me está quedando este señor, que es un pequeño cuadrado del lado b, cuya área es b cuadrado, donde me está quedando sumando con el cuadrado grandote. Entonces, ¿qué significa esto? Que este pequeño cuadrado que vemos acá de color amarillo va a ser igual al cuadrado grande menos dos veces estos rectángulos pequeños que quedaron acá, ¿ya? Más este pedacito de cuadrado del lado B, ¿ok? Entonces, conclusión, este se parece mucho al producto notable que vimos en la parte anterior, simplemente que aquí vemos que en vez de estar sumando se están restando y el signo aquí está cambiando, ¿ok? Entonces, se resuelve de la misma forma. Este es el primer término, este es el segundo término, por lo tanto, si lo quiero desarrollar de forma fácil, tengo que conocer que el desarrollo es de la siguiente forma. El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el último elevado al cuadrado. Entonces, este sería el cuadrado de la diferencia explicado de forma geométrica y el cuadrado de la suma explicado de forma geométrica en este primer momento cuando empezamos la clase. Ahora, señoritas, vamos a ir con la resolución de ejercicios de diferentes tipos de productos notables. ¿Ya? Vámonos con el primero, que es un binomio elevado al cuadrado. En este caso, si vemos que dos números, ¿ya? Están relacionados a partir de una suma, a partir del signo más y está elevado al cuadrado, eso lo llamo el binomio suma al cuadrado. Entonces, vean, tenemos que cumplir con este desarrollo o con esta forma más fácil en vez de multiplicar a más b por más b y aplicar doble propiedad distributiva. Entonces, miren lo que hacemos, bellas. Cumplimos con el desarrollo de elevar el primero al cuadrado,
luego de sumar dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar este primer ejercicio. Vemos dos términos que se están sumando y que están en paréntesis y elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir, esto es un binomio suma al cuadrado. Por lo tanto, tengo que aplicar este desarrollo. Entonces, señoritas, comenzamos. Vamos a desarrollar este binomio y debemos conocer que este es el primer término y 3y es el segundo término. Entonces, ¿qué debemos hacer, señorita? Lo primero que tenemos que hacer es agarrar el primer término, ya, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Luego sumar el producto del doble del primero, ya, por el segundo, que en este caso el segundo va a ser 3y. Y como última operación, vamos a sumar, ¿ok?, el último término, pero ahora elevado al cuadrado, ¿ok? Lo voy a colocar un poquito más grande para que lo puedan observar. Entonces, señoritas, ¿qué ven aquí? Aquí pueden observar que ya está desarrollado este binomio y lo que tenemos que hacer es aplicar los conocimientos básicos que tenemos sobre potencias o un término elevado a un exponente. Recordemos que si tenemos 2x al cuadrado, pues simplemente tengo que elevar o tengo que colocar 2 a la 2, la cual es 4, ¿ya? Y x a la 1 elevado a la 2 sería la misma base, pero multiplicando los exponentes. Recordando que aquí tiene exponente 1 y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, ¿quién sería el exponente de x? Sería 2. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer esta multiplicación. ¿Cuánto sería 2 por 2? 4. Multiplicado por 3, 12. Entonces, 2 por 4 por 3 es 12. Y ese 12 va a estar acompañado de la variable x y y, porque x por y es x, y. ¿Ok? Ahora, vámonos con el desarrollo de esta potencia elevado al cuadrado. Asumamos que aquí el exponente de 3 es 1, el exponente de y es 1 y tenemos aquí que por propiedad lo único que hacemos es colocar la misma base y multiplicamos los exponentes. Entonces el exponente de 3 es 1 y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, esto va a dar ¿cuánto? 3 al cuadrado. ¿Pero cuánto es 3 al cuadrado? 9. Luego, este tiene exponente 1, por lo tanto, 1 por 2 es 2. Entonces, esto quedaría y elevado a la 1 por 2. Sería y al cuadrado. ¿Ok? Conclusión. ¿Cómo quedaría este señor binomio? ¿Ya? Quedaría como 4x al cuadrado más 12x más 9y. Y esa sería la forma en cómo resolver un binomio suma al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar ese resultado aquí. ¿Ok? Vámonos con este ejercicio que vemos acá. Vemos dos términos, ¿ya? Ahora se están restando y está elevado al cuadrado. Entonces, aquí vemos, creo que aquí es más, discúlpeme, aquí está la verdadera expresión. Por lo tanto, tenemos que hacer el cambio, perdón, tenemos que aplicar el desarrollo de un binomio suma al cuadrado. Voy a cambiar esto acá para que ustedes no se confundan. Ok, entonces aquí observamos que es un binomio al cuadrado, ya específicamente un binomio suma al cuadrado, porque los dos términos se están sumando. Entonces, resolvemos esto. Primero tenemos que ver quién es el primer término. El primer término es 4x a la 4 y el segundo término es 7y a la 2. Entonces, comenzamos el análisis del desarrollo de la siguiente forma. El primer término, que es 4x a la 4, lo elevo al cuadrado, ¿ok? Luego a eso le voy a sumar dos veces
el primer término, que es 4x al cuadrado, multiplicado por 7y al cuadrado, ¿ya? Y por último, le voy a sumar el último término, pero elevado al cuadrado. Vemos que este segundo término, ya saben que es 7y al cuadrado, y a eso lo elevo al cuadrado, porque así se ve el desarrollo de un binomio. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, procedemos a desarrollar estas expresiones, ¿ya? Recordemos que 4 tiene exponente 1, por lo tanto lo que hago es colocar la misma base y multiplico los exponentes, que en este caso sería 1 por 2, 2. Ya sabemos que 4 a la 2 es 16, por lo tanto lo puedo colocar de una vez. Sabemos que x a la 4, ya, elevado a la 2, es colocar la misma base y multiplicamos los exponentes, donde 4 por 2 es 8. Por lo tanto, el primer término del desarrollo de ese binomio sería 16x al cuadrado. Ahora vámonos con el segundo término. ¿Cómo obtengo el segundo término? El segundo término lo obtengo multiplicando primero los números. 2 por 4 es 8 y 7 por 8 es 56. Ahora, una vez que multiplico los números, me voy con lo que es la multiplicación de las variables. X a la 4 por y a la 2 o y al cuadrado sería lo mismo. X a la 4 por y a la 2. ¿Por qué lo mismo? Porque son variables distintas. Si fueran variables iguales, pues aplicaríamos propiedades de multiplicación de potencias de igual base. Y por último, voy a desarrollar lo que es 7y al cuadrado elevado al cuadrado. Esto sería igual a 7 al cuadrado, que es 49, ¿sí? Multiplicado por la variable y al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por el exponente 2, por este exponente que es 2, que es 4, y eso me va a dar y a la 4. Entonces, este desarrollo quedaría de esta forma. 16x al cuadrado más 56x a la 4 por y a la 2 más 49x a la 4. Entonces, señoritas, así queda el desarrollo de este binomio que vemos acá. Entonces, lo que hacemos es colocar la respectiva expresión acá, ¿ya? Donde este binomio lo puedo ver como 16x a la 8 más 56x a la 4 por y a la 2 más 49y a la 4. ¿Ok? Entonces, vemos que esta expresión se desarrolla de esta forma. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Me dice ahora que vamos a ver el siguiente producto notable, que se llama binomio diferencia al cuadrado, ¿sí? Es parecido al que explicamos anteriormente, pero ahora estos dos términos que están dentro del paréntesis no se están sumando, sino se están restando. Entonces, casi es la misma forma de desarrollo, simplemente que este signo que está acá entre estos dos términos ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. Ok, vámonos con este primer ejercicio que me dice desarrollar el siguiente producto notable. 3 menos a elevado al cuadrado. Vemos que está formado dentro del paréntesis por dos términos, se están restando y luego lo elevo al cuadrado, por lo tanto yo lo puedo llamar como binomio al cuadrado, específicamente binomio diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el desarrollo que vemos aquí, ¿ya? En este caso, ¿quién sería A? Sería 3. ¿Quién sería B? Sería A. Entonces comenzamos con el análisis. ¿Cómo sería el desarrollo de este binomio? Sería el primero al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9, más 2 veces 3, que es 6, por A, que sería 6A, es decir, 2 veces el primero por el segundo, ¿ya? Más
el segundo término, que es a elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es a elevado al cuadrado? Pues a cuadrado. Conclusión, 3 menos a, todo eso elevado al cuadrado, es igual a 9 más 6a más a al cuadrado. Algo muy importante acá, ¿ya? Recuerden que esto es una diferencia, un binomio diferencia al cuadrado. Por lo tanto, esto en vez de ser positivo es negativo. Entonces estén muy pendientes a la hora de colocar el signo. Ya acomodado, observamos que este término, este signo que vemos aquí, el primero, es negativo. ¿Ok? Vámonos con el segundo ejercicio. Me dice, desarrollar el siguiente producto. Tenemos un binomio diferencia y está elevado al cuadrado. Entonces, a ustedes se les prende la lucecita. Ah, ese es este desarrollo donde tengo que ubicar quién es A, quién es B y luego hacer la respectiva operación. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, empezamos. El primero al cuadrado, ¿quién sería? 4x elevado al cuadrado sería 16x al cuadrado. Menos 2 veces 4x, que es 8x, multiplicado por 3y, que sería 24xy. Ojo, con signo negativo. Y por último le sumo el segundo término, que es 3y, pero elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 3y elevado al cuadrado? Sería 9y al cuadrado. Entonces, este sería el desarrollo de este binomio diferencia al cuadrado. ¿Ok? Vámonos con el siguiente ejercicio donde vamos a conocer más productos. Aquí tenemos una expresión donde hay dos productos, hay dos binomios, donde el primero es la suma de dos términos al cual lo voy a llamar A y B, A más B, y vemos que el otro producto es la diferencia de esos dos números que se encontraban en esta expresión. Entonces, observamos aquí que hay un binomio suma por un binomio diferencia. Y si yo observo un ejercicio de esta forma, pues para hacer este desarrollo y no aplicar doble propiedad distributiva, pues lo único que hago es identificar a identificar a B, y a cada uno de esos términos los elevo al cuadrado, ¿ya? Y luego los resto. Algo muy importante, siempre estén pendientes de donde esté el signo resta para saber quién es el primer término elevado al cuadrado y quién será el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, para saber quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Entonces, vámonos con este primer ejercicio, señoritas. Dice, efectuar la siguiente operación. Tenemos dos binomios, se están multiplicando. Pero aquí vemos que el primer término es 3x, el segundo término es 2, se están sumando. Pero luego en el otro producto vemos otra vez un binomio, los dos mismos números, pero ahora no se están sumando, sino se están restando. Entonces, a eso lo voy a llamar binomio suma por binomio diferencia. Entonces, ¿qué hago, bellas? Miren lo que hago. Ubico que a es 3x al cuadrado, acá más específicamente, y que que a es 3x y b es 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, señoritas? Pues nada más y nada menos que reconocer que a es 3x, pero como lo tengo que desarrollar, como me lo explicó la profesora, ese 3x lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Y ese segundo número, que es 2, también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, esta es la forma para poder resolver un producto notable de la forma binomio suma por diferencia. Entonces, ¿cuánto será 3x al cuadrado? Sería 9x elevado a la 2. ¿Ok? Un momento. Elevado a la 2. ¿Ya? Menos el 2 elevado al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, ese binomio suma por diferencia
va a ser nada más y nada menos que 9x al cuadrado menos 4. ¿Ok? Vámonos con este ejercicio que vemos aquí. Vemos dos números, dos términos que se están sumando, luego se están restando y esa suma y esa diferencia ya se están multiplicando en forma de producto. Entonces vemos que es de la forma binomio suma por binomio diferencia. Entonces lo que hacemos es que identificar quién es A, en este caso que es x al cubo, ¿ya? Y por desarrollo, ese número que es A lo elevo al cuadrado. Y luego vemos que el segundo término es 1, lo cual lo voy a elevar al cuadrado. Y cumplo con la condición de que una vez que esos términos los elevo al cuadrado, ya los resto. ¿Quién sería el primer término? X a la 3 al cuadrado. ¿Quién sería el segundo término? 1 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto daría eso, señoritas? Sería x a la 6, ¿ya? Menos 1 al cuadrado es 1. Recuerden que 1 elevado a cualquier exponente siempre va a dar 1. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma en cómo resolver un binomio suma por diferencia. ¿Ok? Vámonos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Vámonos con el siguiente producto notable, que es la multiplicación de binomios con un término en común. ¿Qué significa dos binomios con un término en común? Vemos aquí un producto, aquí tenemos otro producto de la forma binómica porque está formada por dos términos, pero hay algo muy importante. Tanto en el primero como en el segundo hay un término en común. En este caso, ¿quién es? Es x. Entonces, cuando veamos esta expresión, es porque ese es un producto notable de la forma multiplicación de binomios con un término en común. ¿Y cómo hacemos para desarrollar este ejercicio? Pues elevamos el término en común al cuadrado, luego vamos a multiplicar ese término en común por la suma de estos términos independientes y por último le sumo el producto de esos dos números no comunes. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio. Me dice, desarrolla x más 8 por x más 3. Vemos que hay dos productos, dos binomios, en el cual ambos tienen un término en común que es x. Por lo tanto, para eso debo aplicar este desarrollo. Entonces, vamos a hacerlo, ¿ya? Miren lo siguiente. Vemos aquí x más 8 por x menos 3. ¿Y cómo dice el desarrollo de ese producto? Que al término en común, que es x, ¿ya? Lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Luego a eso le sumo el producto del término en común por la suma, ¿ya? En ese caso creo que no es x menos 3, sino x más 3. Por lo tanto, ¿qué hago aquí? Le sumo los dos términos no comunes, que sería 8 más 3. Y por último, me queda sumar el producto de estos términos no comunes. ¿Cuál sería el producto de esos dos términos no comunes? Sería 8 por 3. Una vez que tengamos analizado cuál debe ser el desarrollo de ese producto notable, pues lo único que hacemos es aplicar los conocimientos que tenemos sobre potenciación. Entonces, ¿cuánto es x elevado al cuadrado? Pues eso simplemente es x al cuadrado, ¿sí? Luego, le sumo, ¿ya? El producto del término en común por la suma de los términos no comunes. Sería 8 más 3, 11. 11 por x, 11x. Y a eso le sumo el producto de 3 por 8. ¿Y cuánto es 3 por 8? 24. Conclusión. Entonces, estos dos binomios con un término en común va a ser igual a x cuadrado más 11x más 24. ¿Sí? También, pues la idea, pueden hacerlo por aplicación de propiedad distributiva dos veces, pero no es la idea porque estamos tratando de conocer cuáles son los productos
donde lo puedo desarrollar de manera simple sin hacer tantas operaciones. ¿Ok? Ahora vamos a conocer como penúltimo, el binomio al cubo. ¿Qué significa un binomio al cubo? ¿Ya? Dos términos que se pueden estar sumando o restando, pero ahora elevado a la 3. Entonces, aquí vemos el binomio suma porque se están sumando. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer quién es el primer término, quién es el segundo término, y aplicar algo parecido como el binomio al cuadrado. Solamente que el desarrollo de este ejercicio va a ser de la siguiente manera. El primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo elevado a la 1, más 3 veces el primer término más el segundo al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Observe que los exponentes del valor de A van disminuyendo, mientras que el exponente del término B va aumentando. Entonces vamos a hacer este ejercicio que vemos acá. M más 7 al cubo. ¿Quién sería M más 7 al cubo? Sería el primero al cubo, que es M, más 3 veces el primero, que es M elevado al cuadrado, por el segundo, que es 7, más 3 veces, ¿ya? El primer término, que es M, pero ahora con exponente 1, ¿ok? Ahora aparece el valor de el segundo término, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Y como último término va a ser el último, que es 7, pero elevado al cubo. Y lo que hacemos es hacer las respectivas operaciones. ¿Cuánto es m al cubo? M al cubo, m elevado a la 3 es m al cubo, punto, ¿sí? Luego multiplico dos términos que vemos aquí de forma numérica. 3 por 7 sería 21. Entonces aquí sería más 21 por m al cuadrado, ¿ok? Ya que no tenemos con quién multiplicar esa variable, ¿ya? Y luego le sumo, ¿ya? El producto de 7 por 7, 49, por 3, que serían 147, pero ahora con la variable m sin exponente 1, más 7 elevado al cubo, que serían 343. Entonces, ¿cómo quedaría el desarrollo de este binomio al cubo? Como m al cubo más 21m al cuadrado más 147m más 343. Entonces, es muy parecido a el binomio al cuadrado, ¿ok? Pero en este caso está elevado a la 3. ¿Entendido? Ok, vámonos con el ejercicio. Ya no, este ya está pasado. ¿Ok? Ahora este es binomio diferencial cubo, ya, parecido al binomio suma, pero con la única diferencia, ya, que en vez de tener todos los signos positivos, ahora el primero va a ser negativo, el segundo va a ser positivo y el último va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Ya? Como el ejercicio que vimos anteriormente. M elevado al cubo menos 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, pero con exponente 1, más 3 veces el primer término, pero elevado a la 1, por el segundo término, que es 7 elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora ya no va a ser más, sino va a ser menos el último término, que es 7 elevado al cubo. Y si más no me equivoco, ¿cómo quedaría esto, señorita? Quedaría como m al cubo, voy a colocarlo acá grande, m al cubo, ¿ok? Menos 21m al cuadrado
¿sí? Más 147m, no me está escribiendo, ya, 147m más 343, que es el producto de 7 por 7 por 7, ¿ok? Entonces, así quedaría el desarrollo de esta expresión, ¿ok? Ahora vamos a dar a conocer aquí la identidad de Lagrange, ¿ya? Donde observan lo siguiente. Vemos que hay dos binomios al cuadrado. Uno es el binomio suma y el otro es el binomio diferencia. Ambos binomios se están sumando y cuando yo veo esta expresión donde el binomio está expresado como la suma de dos términos y en el otro está la diferencia de esos dos mismos términos, pues lo único que hago es identificar quién es A, lo elevo al cuadrado, identificar quién es B, lo elevo al cuadrado, lo sumo y le saco su duplo, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejercicio, ¿verdad? En el cual me dice, si tengo x más 7n elevado al cuadrado y eso le sumo a x menos 7n elevado al cuadrado, buscar el desarrollo de esta expresión. Entonces, por identidad de Lagrange, ¿quién sería ese primer término? Ese primer término sería x, ¿ya? Lo cual lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Y quién sería el otro término? Sería 7n, el cual lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es ya el desarrollo de esa expresión. ¿Cuánto es x al cuadrado? ¿Cuánto es x al cuadrado? X al cuadrado, ¿sí o no? Entonces lo colocamos como x al cuadrado. ¿Y quién sería 7n al cuadrado? Sería 49, ¿ok? Entonces, esto quedaría más 49n al cuadrado, ¿ok? Aplico propiedad distributiva y eso me queda que va a ser igual a 2x al cuadrado más ¿cuánto, señoritas? Más 98n al cuadrado. ¿Está claro? Ok, perfecto. Entonces, señoritas, espero que no haya ningún inconveniente. Cualquier duda me pueden preguntar y yo con mucho las atenderé por el WhatsApp. Entonces, señoritas, que estén muy bien, ¿ya? Recuerden hacer la tarea, una sola ficha, por favor, mándenme una foto o un escaneo sobre la tarea. Entonces, nos estamos viendo, señoritas, que estén muy bien.